El estrés. Todos hemos oído hablar del estrés e incluso muchos hemos mencionado alguna vez que estamos estresados, pero en definitiva, ¿qué es el estrés? Se considera estrés el mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que superan sus recursos. Por lo tanto, se ven superados para tratar de cumplir con las demandas que se le exigen para superarlas. En estos casos, el individuo experimenta una sobrecarga que puede influir en el bienestar tanto físico como psicológico y personal. El estrés adquiere gran fuerza cuando el individuo se halla en una situación ardua, está inseguro de su capacidad para superarla, o cuando se presenta una oportunidad y no tiene la seguridad de que sabrá aprovecharla. El estrés nos pone en apuros, a semejanza de la motivación y la emoción, excita e influye en el comportamiento, a pesar de que produce consecuencias negativas. A menudo experimentamos intensas reacciones emocionales en situaciones que plantean problemas, exigencias y riesgos. El ajuste al estrés se basa en las habilidades y recursos que se disponga. Las situaciones productoras de estrés varían con los siguientes aspectos: duración, intensidad, predecibilidad, controlabilidad y momento de aparición. Por ejemplo, tener un hijo no causará el mismo regocijo en un matrimonio que ha guardado durante largo tiempo ese feliz momento, que en cambio en un matrimonio con serias dificultades conyugales. En gran parte, la conducta inadaptada es la consecuencia de los métodos irreales con que se afrontan el estrés. El estrés debe en parte al hecho de que el individuo se aferra a un tipo inadecuado de pensamientos. El ser humano puede sufrir un colapso ante el estrés debido a que las causas del estrés son diferentes para cada persona. Usted puede tener estrés a causa de buenos desafíos y también a causa de los malos. Algunas fuentes comunes de estrés incluyen casarse, divorciarse, empezar un nuevo empleo, la muerte de un familiar, despido, jubilación, accidentes, presentar un examen o prueba, problemas de dinero o tener una enfermedad grave. Y como estas causas, existen muchas otras. Superación del estrés. Fantasía. Hay situaciones tan terribles que resulta imposible adoptar ante ellas una actitud realista. En tales casos, la fantasía es una forma apropiada de salir adelante. Para tener mayor claridad acerca de este método, contamos con un relato personal acerca de las experiencias vividas en los campos de concentración. El relato del psiquiatra Viktor Frankl son de gran utilidad para establecer que la capacidad cognitiva del prisionero ayuda a procesar la información de su supervivencia en un campo de concentración. Viktor Frankl menciona cómo la fantasía le ayudó a superar la monotonía, la crueldad y el estrés constante de la vida en los campos de concentración. A continuación, una breve descripción del propio Frankl acerca de su experiencia. Me obligaba a mí mismo a pensar en otra cosa. De repente, me veía de pie sobre una plataforma en una estancia de lectura, agradable, caliente y bien iluminada. Delante de mí estaba un auditorio muy atento y sentado en sillas lapizadas. Dictaba yo una conferencia sobre la psicología del campo de concentración y fantasear me permitió trascender de alguna manera la situación. Este es un claro ejemplo de cómo la fantasía ayudó a Frank a superar dicha situación. Actitud realista. Las personas que saben lo que les espera afrontan con más eficacia las situaciones de estrés. Los problemas son difíciles de afrontar cuando se presentan de improviso. Por ejemplo, el primer día de clases en una escuela les causa menos tensión a los niños si han tenido la oportunidad de caminar por los diversos locales y hablar de las actividades escolares del plantel. En ocasiones, lo más conveniente es decir a quien ha pasado por una experiencia traumática, pero se pone a pensar acerca de cómo pudiste pensar que tú podías atravesar por una situación así sin el menor daño. Las reacciones se atenuarán enormemente con tal que se haga una valoración personal y situacional más realista. Digamos en términos generales,
La manera más adecuada de sortear el estrés consiste en encontrar un medio realista de encararlo. Obtención de control. Este método empieza con darse cuenta de lo que está sucediendo en determinada situación y en nuestro interior. Para concebir con éxito la situación se necesita percibir lo que está ocurriendo, sin distorsiones causadas por miedos o deseos personales. También es preciso conocer con objetividad los recursos y limitaciones personales. Hay quienes se desmoran ante el estrés por no poder advertir lo que está sucediendo o por no adoptar una actitud constructiva ante el problema. Las habilidades generales en este caso consisten en aprender en forma positiva y resolver dificultades, como también actuar con flexibilidad y suministrarse retroalimentación acerca de la eficacia de las técnicas. Autocontrol. Este método supone la dirección de sí mismo. Cuando el hombre reconoce que dispone de opciones y tiene control de las cosas, hay mayores posibilidades de que supere el estrés. El individuo no debe preocuparse por lo que siente, sino que debe concentrarse en lo que puede hacer. Si adquirimos mayor autocontrol, podemos modificar las condiciones ambientales que influyen en nosotros. Actores y atletas son el ejemplo claro del dominio de sí mismas, puesto que de primera instancia aprenden a concentrarse en la tarea del momento, puesto que se dan cuenta de que esto es más constructivo que preocuparse por sí mismo. Se debe aprender a dirigir los pensamientos de modo productivo y a no distraerse por los temores. De hecho, los psicólogos han ayudado a la gente a conseguir un control cognitivo sobre sus emociones y conducta. Modificación de las respuestas internas. Los pensamientos, es decir, lo que uno se dice a sí mismo y que, entre otras cosas, incluye la autoinstrucción, las creencias y evaluaciones de la situación, desempeñan papel importante en el control de la propia vida. Por lo tanto, las respuestas emocionales no son resultado de acontecimientos, sino de lo que pensamos de ellos. Por ejemplo, la reacción ante una calificación baja será diferente según uno la interprete, ya sea como una calamidad y una prueba de segura de nuestra estupidez, o podemos adoptar este pensamiento o esta actitud más serena y mayor optimista. Modificaciones cognitivas de la ansiedad por una prueba. Donald Meichambeau, 1972, realizó un experimento con estudiantes que sentían gran estrés ante un test. Este tipo de ansiedad es común entre los estudiantes y produce efecto negativo en el rendimiento académico. Donald supuso que podría aprender a controlar su preocupación y concentrarse de nuevo en la tarea si recibían adiestramiento sobre respuestas de autodidactismo. Ideó un programa de modificación cognitiva. En primer lugar, dijo a los sujetos que la ansiedad por las pruebas y sus efectos en el rendimiento se debían principalmente a lo que se decían a sí mismo en el transcurso de la prueba. Enseguida les ayudó a descubrir las afirmaciones internas que perjudicaban, tales como creo que no seré aprobado, me parece que mis compañeros sí saben las respuestas, ¿qué pensarán si saco una mala calificación? Después les enseñó las afirmaciones de carácter positiva que les servirían para concentrar su atención nuevamente en la prueba, tales como no te precipites, tómalo con calma, olvida lo que piensan los demás, relájate, tengo todo bajo control, no tengas miedo, concéntrate en lo que tienes que hacer. Los estudiantes dijeron sentir menos estrés cuando realizaban los exámenes y lograron un aumento considerable en su promedio de calificaciones una vez finalizado su tratamiento. Control de la excitación emocional. La mayoría de esta clase de técnicas consiste en poner tensos y relajar determinados grupos musculares en forma gradual. Si el adiestramiento tiene éxito, se consigue un estado especial de relajación. La relajación muscular profunda es una habilidad motora, es decir, practicar un deporte, tal como fútbol, básquetbol, ir al gimnasio o caminar, como entre otros, han dado buenos resultados para pensar con mayor claridad y relajación acerca de la situación de estrés que se padece.
Incluso, controlar la respiración disminuye los niveles de tensión. Predecibilidad. Al decirle a la gente lo que le espera, el estrés disminuye en parte porque la información hace más previsible el curso de los hechos futuros. De ese modo, el estrés será más tolerable si el individuo sabe de antemano que el estrés o dolor es inevitable. La predecibilidad añade el sentido de decisión y la percepción de control. Aumenta las posibilidades de sortear el estrés. Si una persona piensa con contar con varias opciones y tener el control sobre los acontecimientos, tendrá mayores posibilidades de tolerar el dolor y las condiciones desagradables. En mi experiencia, la manera en la que más me ha ayudado a superar el estrés es platicar con un amigo o pariente que escuche con respeto y simpatía acerca de mis limitaciones. Esto me ayuda a adquirir un apoyo y mejorar mi aceptación. Pero recordemos que el estrés es un problema serio, por lo tanto, si tienes la oportunidad de hablar con un especialista, no dudes en ir. Ellos te darán una perspectiva más objetiva de tus experiencias y de las opciones que tienes en tu alcance.